Bendiciones, mis amados hermanitos. Este, Me gustaría platicar sobre un asunto muy importante. Eh, Mayormente siempre lo que queremos escuchar en las predicaciones son cosas que nos animen, son cosas que nos reformen, que nos levanten, que nos levanten el ánimo. Entonces se habla mucho sobre victoria, sobre logros, sobre éxitos, sobre cómo vencer y siempre estar en victoria y lograr nuestros objetivos y alcanzar las metas, tanto las personales como las que el Señor nos da, ¿verdad? Que las hacemos personales. Pero ahora me gustaría hablar sobre la tristeza, sobre la depresión, porque aunque muchas veces nosotros lo negamos, eh, ponemos tristes. Hay ocasiones que nos ponemos tan tristes que queremos tirar todo, ¿verdad? Desecharlo todo y, y rendirnos totalmente. Y a veces nos sentimos eh, que somos inservibles, que no alcanzamos los propósitos que Dios tiene para nosotros, porque nos sentimos totalmente inútiles. Y esto se debe a las pruebas, a las luchas y sobre todo al ataque del enemigo que, que sin misericordia ahora sí como dice el dicho, ya no sentimos lo duro, sino lo tupido. Y a veces no sabemos qué hacer. Es tanta la guerra, es tanto la opresión de parte de nuestro adversario que nos oprime demasiado al tal punto que queremos hasta morir. Y, y miren, yo he escuchado a varias gentes que se enojan, ¿verdad? Cuando uno está triste, que hasta te reprenden, que te dicen que eres pecador y que Dios te va a castigar porque estás queriendo dejar las cosas, que ay, pues tú eres un apóstata porque vas a negar la fe, porque te vas a apartar, porque has dejado de seguir a Cristo, tú que estás haciendo todo deprimido, lo único que estás haciendo es destruirte y tantas cosas. Y me gustaría poner varios ejemplos de personas que tuvieron una tristeza terrible, que están descritas en la Biblia. Miren, el que mayormente se predica y se enseña es Job. Y como les decía ahorita, ¿verdad? Hay cristianos que se enteran que hay una persona que está sumamente triste y que decidió mejor dejar las cosas de Dios, como ir a la iglesia, orarle la Biblia, congregarse, y dejó de hacer todo eso. Y decidió mejor abandonarlo, y decidió mejor abandonarse a sí mismo. Y entonces cuando alguien, ¿verdad? Una persona se entera de eso, lo primero que va hacia el lugar donde él está y lo empieza a reprender, le empieza a decir, ¿cómo te vas a apartar? ¿Cómo vas a dejar esto y esto y esto y esto? Y a veces nosotros, en vez de animarlo, lo desanimamos aún más diciéndole que es pecador, que es un apóstata y que es esto y que es aquello. Y lamentablemente nos parecemos a los amigos de Job. Job lo perdió casi todo en un solo día. Perdió a sus bueyes, perdió a sus ovejas, perdió a sus camellos, perdió a sus hijos y perdió a la mayoría de toda su servidumbre en un solo día. Y luego después dice la Biblia que pasó algún tiempo, ¿verdad? Pasó unos días y luego lo volvieron a tentar, ahora tocándole el cuerpo, enfermándolo, hasta el punto que, que hasta su mujer quería que se muriera. Entonces, y aún así no pecó, ¿verdad? Dicen que no pecó, con sus labios tal vez pecaba dentro de su corazón. Después de eso dice que se acercaron sus amigos, y tuvieron 7 días y 7 noches junto a él sin decirle absolutamente nada, porque lo miraban demasiado triste.
Ya cuando pasaron esos 7 días, Job empezó a quejarse y empezó a decir, y empezó a maldecir el día de su nacimiento y empezó a decir tantas cosas en su tristeza, en su congoja, en su depresión, que sus amigos lo único que le dijeron es que tú eres un necio, es que tú tienes un pecado escondido, es que tú eres esto y esto y esto y esto. Y ya sabemos cómo termina la historia, que al final de cuentas todo lo que dijeron sus amigos estaba mal, mientras que lo que decía Job era lo correcto. Tanto fue así que para perdonar el pecado de sus amigos, Job tuvo que orar por ellos. Y bueno, esta es una de las primeras personas que se menciona en la Biblia que pasó por una depresión terrible. Lo perdió todo, absoluta, casi todo en un solo día. A veces nos pasa eso. A veces nosotros tenemos unas pérdidas tan terribles que sentimos que el mundo se nos viene abajo. Podría mencionar algunas, pero no quiero tocar fibras sensibles en las personas que me escuchan. Pero hay dolores que sinceramente no existen palabras humanas para consolar a la gente, ¿verdad? Como pérdida de seres amados, como ver la necesidad tan grande que estás pasando, tal vez económicamente, y así, ¿verdad? Tantas cosas, tal de salud y tantas cosas que nos vienen, ¿verdad? Pero déjame decirte que al final del tiempo, al final de todas esas circunstancias que Job empezó a vivir, logró salir adelante. Claro, ¿verdad? Así como Job perdió todo en un día, así también Job empezó a recibir eh, el consuelo. Pero el asunto fue que buscó al Señor. Lo buscó. Lo buscó porque Él dijo, ¿quién me diera a mí el poder presentarme delante del Señor y exponer mi asunto? Y esa es una clave muy importante. Pero no me quiero adelantar, quiero seguir hablando de gente que pasó lo mismo que Job. Una más es Ana. Ana, la madre de Samuel, del profeta Samuel. Ana estaba casada con Elcana, pero lamentablemente Elcana tenía otra esposa que se llamaba Penina. Ana no tenía hijos porque era estéril, mientras que Penina sí. Lamentablemente Penina odiaba demasiado a Ana, tanto que todos los días la irritaba a tal punto que ella estaba amargada. A veces en nuestras vidas hay personas que nos amargan. A veces hasta la propia pareja, el propio padre, la madre, los hermanos, los hijos, nos amargan nuestra vida. Tal vez no porque ellos quieran, sino simplemente su comportamiento es lo que que nos duele, ¿verdad? Porque nosotros, ¿quién no quisiera que la gente que uno ama, sigan al Señor, le sirvan? Pero lamentablemente a veces no es así, ¿verdad? Y eso es muy triste. Y eso es lo que también nos desanima, que quiere ahora sí que sacar a la familia adelante, pero los demás no ponen de su parte. Y eso es muy, muy, muy triste. Por eso el mismo Señor Jesús dijo que llegarán días que los enemigos serán los de nuestra propia casa. Y eso es muy triste. Y Ana lo estaba viviendo. Ahora sí que no sé, bueno, no sé cómo decirlo. Era esposa de su esposo, ¿verdad? No sé si decirle que era su hermana, que era no, su socia, que no sé cómo decirlo. Simplemente era la esposa de su esposo, la otra, la otra nada más. Pero era tanta la amargura que ella tenía que ella, cuando llegaba el tiempo de la Pascua, el momento que ella tenía, bueno, que toda su familia llegaban y subían a Jerusalén a ofrecer sacrificios y también a celebrar la Pascua, ella no comía nada, sino que simplemente se dedicaba a llorar. Eso nos habla
de que ella cuando llegaba a la iglesia, ella no tomaba la palabra. Ella no recibía nada, lo único que quería era estar más y más profundamente amargada. ¿De qué le servía subir a Jerusalén si su corazón estaba amargado? Hasta que el Cana le dijo, oye, ¿qué te pasa? Comen, es necesario que comas. Y eso también nos habla de la Santa Cena. Ella no quería probar el cuerpo de Cristo. Era tanta su amargura que lo rechazaba. Hasta que el Cana le dijo, ¿sabes qué? Tienes que comerla. Tienes que comerla. Y hasta el día que ella comió el pan y bebió, dice en la palabra que fue a orar. Y cuando fue a orar, dice que se derramó completamente. Y se acercó al Señor y le dijo, mira, Señor, si tú te apiadas de mí, si tú te acuerdas de mí, concédeme por favor un hijo y yo lo voy a dedicar a ti. Pero ella se derramó. O sea, toda su amargura, toda su tristeza se la entregó a Dios. Ella le dijo, ya sabes que estoy amarga, estoy así, 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 pero si tú te apiadas de mí. Pero bueno, no me quiero adelantar todavía. Quiero hablar de, de un personaje también, de un calibre que sinceramente nos hace pensar que todos somos vulnerables a la tristeza. Porque uno piensa, bueno, yo soy una oveja, yo soy una simple persona que vive su día a día queriendo ser cristiano, amando a Dios y esforzándose día a día. Pero cuando se habla de ministros, de apóstoles, de profetas, de evangelistas, pastores y maestros, de personas que se dedican día y noche por completo al servicio de Dios y al servicio del pueblo de Dios, uno pensaría que ellos no deberían de estar tristes, que ellos no deberían de estar amargados, pero lamentablemente sí, sí, sí hay apóstoles amargados, sí hay pastores entristecidos, sí los hay. Pero miren, esto no es para recriminar a nadie ni nada de eso, no decir que nada, sino ver que somos vulnerables, ver que no porque Dios te haya permitido tener un rango espiritual alto, quiere decir que no puedas caer. Y mira, lo podemos ver en Pablo, el apóstol Pablo. Eh, en Segunda de Corintios, en todos los capítulos de Segunda de Corintios, nos habla de una tristeza que Pablo tenía. Y qué tristeza tan grande, porque dice que todas las iglesias de Asia, todas las iglesias de Asia lo habían abandonado. Y tanto fue el abandono que pensó él que él y sus compañeros que estaban en Asia no iban a salir libres ni vivos de ahí. Gracias a Dios sí lo lograron. Pero fue, ahora sí que los arrebataron de ahí, porque él decía que ya se sentía que se iba a morir. O sea, cuánto fue el peligro, la persecución que habrá sufrido en ese tiempo el apóstol Pablo para poder decir que ya se había acabado su día, su tiempo. Él, el apóstol Pablo, que había recibido de parte del Señor el llamamiento, él que había tenido experiencias y revelaciones de maneras extraordinarias, él que miró a Cristo resucitado y allá en el cielo, o sea, a un Cristo que ha sido glorificado, que estaba a la diestra del Padre, que descendió para presentarse a él, así cara a cara, face to face. Él que había tenido esa experiencia de ver al resucitado, pensar que Dios lo había abandonado, al tal punto que, que iba a permitir que él muriera en ese tiempo. Y eso lo podemos ver en 2 Corintios. Podamos leerlo y detalladamente y podemos verlo ahí. Y miren, no solamente fue la persecución terrible que sufrió en Asia y el abandono de las iglesias de Asia. Y ahora podemos decir, ¿va?
A veces uno, bueno, los pastores, los que ya tienen su congregación, los que están enfrente, a veces les duele ver que una ovejita se le vaya. Ahora imaginémonos que un continente se nos vaya. Qué tristeza no habrá cargado el apóstol Pablo, pero bueno. Y no solamente esa fue su tristeza, también una de las tristezas que él tuvo fue que cuando salió de ahí, cuando logró salir de ahí, no vio a Tito. Y entonces él en su corazón se sintió profundamente entristecido, porque tal vez pensaría que sabía, ahora sí que lo habían destruido a Tito. Eso lo podemos ver allí mismo, ¿verdad? Que dice que él se consoló cuando Tito llegó a verlo, que él tenía una tristeza profunda a tal punto que solamente la llegada de Tito fue lo que lo pudo consolar. Y le dio las gracias a los de Corintio por haber cuidado de él, por haberlo protegido, tal vez de los que lo estaban persiguiendo. Pero eso es solamente un tal vez, porque no se especifica por qué fue. Pero si el apóstol Pablo dice que temió por su vida, ¿qué podemos decir de eso? ¿Verdad? Que también temió que había muerto Tito. Por eso se consoló al verlo. Entonces, y no solamente eso, se agregó la necesidad económica que estaba sufriendo, la necesidad tan acérrima de pensar de que no tenía los suficientes recursos para sostenerse tanto él como los que estaban con él, al tal punto que los de Corintio, sin siquiera saber la necesidad que le estaba pasando, o sea, y en su pobreza ellos juntaron una ofrenda que iban a mandar en brazos de Tito para entregárselo a Pablo, para las necesidades de él y las necesidades de los que estaban con él. Y eso también lo consoló, eso también lo ayudó. Y le agradeció mucho a los de Corintio porque salió de su corazón, porque no tuvo que imponer su autoridad para que le dieran, sino que de ellos mismos salió. Entonces vemos a un hombre que lo abandonó todo un continente, un hombre que había luchado, peleado, y se había cansado, había dado lo suyo, se desgastó a sí mismo por esas iglesias y que lo hayan abandonado. Y luego la necesidad de económica que sufrió y todavía la tristeza profunda de creer que uno de sus compañeros más amados había muerto. Entonces, un ministro del calibre de Pablo, deprimido, entristecido, terriblemente. Entonces, acabo de hablar de tres personas que tienen testimonio en la palabra de haber sido grandes en ella. Ana, Job y Pablo. También podemos hablar de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él iba a ser entregado, ya cuando iba a entregar su vida, le dijo a Jacobo, a Pedro y a Juan que fueran con Él a orar, porque Él se sentía triste hasta la muerte. No me quiero, no quiero mucho meterme en eso, ¿verdad? De explicar por qué era su tanta tristeza. Pero creo que es necesario. La tristeza de él, de nuestro Señor, no era por miedo, no era porque él iba a ser muerto y porque le iban a pegar y porque lo iban a humillar, no era por eso. Su tristeza era de que él iba a dejar solos a ellos, de que no iba a poder estar con nosotros así físicamente, sino que él los iba a abandonar al grado tanto que él le tuvo que rogar al Padre para decirle que le mandara otro consolador, nos mandara otro consolador.
Por eso era su encarecido dolor, su tristeza profunda. Porque ¿quién que está con la persona que ama, que le piden que se vaya de allí, que lo deje? ¿Quién no se va a doler? ¿Quién no se va a sentir profundamente triste? Pues es lo que le pasó a él. Teniéndonos tan cerca, tener que dejarnos era un dolor muy grande para él. Y no solamente eso, sino que él sabía que la muerte verdadera que él iba a sufrir no iba a ser muerte en una cruz, sino la pérdida de la comunión total de su Padre. Porque al final, o antes de suspirar y dar su último suspiro, dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese momento murió el Señor. Cuando el Padre volteó su rostro y prácticamente lo abandonó totalmente, al grado que él lo sintió y prefirió morir. Y ya, pero no solamente murió, resucitó con el poder de Dios. Y ahorita vive para siempre y reina por siempre. Porque así es el Señor Jesús. Él es Dios de dioses, Señor de señores, y aún la muerte venció. Por eso aquellos que solamente predican de la muerte de Cristo, aquellos que solamente predican del sufrimiento y de la tristeza, deben de saber que Él no está muerto, que Él está vivo, que no se, sí murió, pero resucitó. No me quiero pero me estoy desviando del tema. Lo importante aquí es de reconocer que estas tres personas, cuatro personas, ¿verdad? Benditas, benditas, sobre todo nuestro Señor, tuvieron tristezas profundas, pasaron por momentos amargos profundos, pero esas cuatro personas hicieron algo que a nosotros nos falta hacer. Buscaron al Señor. No se ahogaron en sus lágrimas, no se amargaron en su dolor, no, o sea, no agarraron las cosas y las aventaron y dije, ya voy a abandonar a Dios y tal y tal y tal. No, lo que hicieron ellos fue desparramarse delante de Dios. Y mira, te voy a decir algo y voy a ser directo. Si tú estás pasando por situaciones difíciles, tanto que ya deseas abandonar a Dios, está bien, hazlo, ¿verdad? Abandónalo. Déjalo, deja de ser cristiano, o sea, abandona ir a la iglesia, deja de orar, deja de leer la Biblia. O sea, si te quieres ir al mundo, vete, pero solamente haz una cosa. Antes de que te vayas, antes de que te regreses al mundo, ve delante de Dios. ¿Por qué? Porque si tú, el que dio la vida por ti fue Cristo, no fue tu pastor, no fue ningún hombre, no fue ni tu mamá ni tu papá. Por eso, si tú vas a abandonar a Dios, si tú lo vas a abandonar, si tú vas a dejar de seguirlo, está bien, lo puedes hacer, pero Él te compró, Él dio la vida por ti, tú le debes la vida. Por eso, por lo menos, ten la decencia de presentarte delante de Él y decirle por qué te vas a ir. Así de simple. No te vayas como lo hizo Jonás, porque si te vas como lo hizo Jonás, te vas a ir al infierno. No te digo que te vas a morir, te vas a ir al infierno en la vida. Te va a ir como infierno en la vida. Por eso, antes de que te vayas, no te estoy maldiciendo. No te estoy echando maldiciones ni nada de eso. Te estoy diciendo la verdad. Porque si tú haces lo que Jonás hizo, que se apartó de Dios, pero no fue delante de él a decirle, ¿sabes qué? Toma mi puesto, toma mi corona, toma mi vestimenta, toma mi cruz, no la quiero, me voy. No, no hizo eso, sino simplemente se esfumó. Y vieron lo que pasó. Se lo tragó un pez, pasó 3 días en el infierno, el Señor lo resucitó y ahí está. Por eso, si tú piensas abandonar a Dios, si tú piensas irte, está bien. Hazlo, ¿verdad? Hazlo. Pero ten la decencia, por lo menos, de llegar delante de Dios antes de irte, decirle por qué te vas.
Y déjame decirte que no te va a ir bien, ¿va? Pero no porque te vaya a regañar, porque te voy a dar esto te lo digo porque yo lo hice, yo ya lo hice. Y no lo he hecho una vez, lo he hecho muchas veces, muchas veces, y me da pena decirlo y me da vergüenza decirlo, pero muchas veces he querido tirarlo todo y así. Pero hay una palabra que dice que si el siervo se cae delante de su señor se va a levantar. Entonces, yo he decidido apartarme, yo he decidido abandonar las cosas y así lo he hecho, pero el Señor me ha dicho, bueno, preséntamelas, ¿por qué te vas a ir? Y yo le digo, mira, Señor, esta promesa no me la has cumplido. Ya han pasado mucho tiempo, ya han pasado muchos años, esto y aquello y aquello y aquello. He empezado pum, 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 a decirle y decirle toda mi amargura. Y al final de cuentas, mm, aquí estoy, aquí estoy. ¿Por qué? Porque Él dijo una palabra que lo dijo Pablo, ¿verdad? Que que no hay nada, ¿va? Que bástate de mi gracia, le dijo el Señor. Porque mayormente nosotros nos queremos apartar de Dios porque la regamos, porque nos sentimos que no podemos, que no damos el ancho, que no podemos resistir, que nos falla la fe, que decimos es que es demasiada la presión, demasiada la prueba, demasiada la lucha que ya no aguanto, no puedo. Decimos lo que dijo este Elías, que dijo, Señor, no soy mejor que mis padres. Y a veces nos sentimos así, que no somos mejores que Dios, que no somos mejores que Cristo, que no nos parecemos ni siquiera a nuestro pastor, ¿verdad? Pero, pero Dios no nos llamó por ser justos, por ser santos, sino por todo lo contrario, porque no lo somos. Y, y miren, Dios te hace pasar por tristezas, Dios te hace pasar por amarguras y por desilusiones, porque quiere quieres saber lo que te has hecho, ¿verdad? A veces nosotros decimos, es que ¿por qué tanta prueba? ¿Por qué tanta lucha? ¿Que Dios no cree en mí? ¿Que Dios piensa que le voy a fallar? Dios no tiene confianza en mí porque ¿para qué tanta prueba? Y no es que nos prueba a nosotros, el que prueba lo que Él puso dentro de nosotros. Porque tú ya eres salvo, tú ya te vas a ir al cielo, pero lo que Él quiere es perfeccionarte a tal punto que te formes como Cristo, que seas como Cristo. Por eso es que pasamos tantas tristezas, a tal punto que en 2 Corintios nos habla que nosotros debemos de cumplir los sufrimientos de Cristo. O sea, los sufrimientos de Cristo siguen todavía y nosotros debemos de cumplirlos. ¿Por qué? Porque solamente así nosotros podemos entender el sufrimiento de los demás, porque ya lo sentimos en nuestro propio cuerpo. Por eso el apóstol Pablo lo dijo. La tristeza que proviene de Cristo nos lleva a la muerte, sino al arrepentimiento. Y el arrepentimiento no quiere decir que, que vas a pedir perdón por pecados, no. Arrepentimiento en la Biblia lo traduce como un cambio de manera de pensar. Por eso cuando llega la tristeza a nuestra vida, debemos de cambiar nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque a veces nos sucede una prueba en un día, nos llega un problema, pero se nos olvidan las miles de días que han pasado atrás en el que el Señor te prosperó. A veces porque chocas una vez, porque chocaste una vez, piensas que Dios te abandonó, que se olvidó de ti, pero ¿qué pasa con todos esos años que nunca has chocado? ¿Qué pasa con todos esos días que Dios te libró de la muerte? De tantas veces que pudiste haber chocado por andar con el celular mensajeando, por hablar o hasta por quedarte dormido. Pero por una vez que chocaste, ya piensas que Dios te abandonó. Pero no pensamos en esas millones de veces
que hemos tomado el volante y no hemos chocado. Entonces, eso es Dios lo que quiere cambiar. Que no porque te suceda una cosa mala un día, ya quieres abandonar todos esos tiempos, todos esos años. Y no solamente el tiempo pasado, sino el tiempo futuro que nos, que nos está esperando, ¿verdad? Tanto en su gloria como aquí en la tierra, ¿verdad? Esos días gloriosos que vienen, esas promesas que se cumplirán. Por eso, mis amados hermanos. Y y esto es para empezar a concluir. La tristeza que Dios da es una tristeza que nos lleva a un cambio de manera de pensar. Mientras que la tristeza que el mundo nos da es para muerte. Pero el asunto está, no se trata, miren, no es Dios no odia a los entristecidos. Dios no es un padre cruel que le gusta que nosotros estemos tristes, sino que más bien Él le gusta que le contemos todo. Pero también no se trata de llegar en la oración y decirle, es que tú me abandonaste, es que tú te olvidaste de mí, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué fuiste esto y esto? No se trata de eso. Tampoco se trata de demandarle. En tu palabra dice que tú dijiste y tú me debes de cumplir si no dejas de ser Dios. Y tampoco no se trata ni de ser quejumbroso, ni de ser reclamador, sino se trata de ser humilde. Miren, esto ya para terminar. Podemos ser dos tipos de personas en tristeza. La que está amargada y, y le echa la culpa al Dios. Y la que se acerca a Dios, pero solamente para reclamar. O la amargada, entristecida, que, que se entrega a Dios totalmente. Eso lo podemos ver en Marta y María. Lázaro, su hermano, estaba enfermo. Llamaron a, a que viniera el Señor Jesús. Lo mandaron llamar. Él no fue. Se murió Lázaro. Lo volvieron a llamar, pero tampoco vino. Pasaron 4 días y cuando pasaron esos 4 días el Señor llegó. Lo recibió Marta y le dijo, Señor, te tardaste. Ya mi hermano se murió. Ya para qué viniste. Claro, esta solamente estoy parafraseando, ¿ah? No, no en realidad dijo eso. Pero sí lo dijo, ¿verdad? Prácticamente dijo, ¿sabes qué? Se murió ya, ya está muerto. Y ya, ya para qué. Y dijo, es que, ¿por qué te tardaste tanto? Tal vez le habrá dicho Marta. Y el Señor le dijo que, oh Marta, ¿verdad? El que creyera en mí no morirá. Y Marta le dijo, sí, Señor, yo lo creo. Sé que resucitaremos en el día postrero, dando a entender de que ella pensaba que Jesús no tenía el poder para resucitar a su hermano. Después de haber visto tantas experiencias tan lindas, ella no creía en él. Pero no porque no creyera, sino porque era tanta la amargura que había en su corazón, que se encerró, que puso una coraza en él, que no pudo ser humilde, no pudo entregarse totalmente. Y dice la palabra que María escuchó que había llegado, entonces dice que corriendo se echó a sus pies y le empezó a decir, Señor, si tú hubieras llegado antes, mi hermano no estuviera muerto. Pero ella no lo dijo diciendo, ¿por qué te tardaste? ¿Por qué no viniste antes? Sino ella dijo, si tú hubieras llegado antes, él no hubiera muerto. Dando a entender, Señor, tú lo pudiste sanar, tú lo pudiste revivir, tú lo pudiste levantar, pero ya es demasiado tarde. Fue humilde, fue a derramarse delante de él, esperando consuelo. Mientras que Marta lo único que quería era echarle sus cargas a él, pero sin buscar consuelo, sino simplemente echarle la culpa. Mientras que María
quería consuelo, quería sanidad, quería restauración, quería arrepentimiento, un cambio de manera de pensar, hasta el punto que Jesús dice que al ver a María llorar, se conmovió y lloró. Y aquí podemos ver que Dios se entristece, que Dios tiene sentimientos. Dios no es como nosotros, que a veces somos crueles, que no nos duele la situación que le pasa al hermano. Le duele al Señor, tanto que hasta llora. Y esa tristeza, ese derramamiento que María hizo, lo que provocó fue mover el corazón de Dios y resucitar a su hermano. Y ahí andaba Marta. Señor, ya hiede, porque ya son 4 días de que está muerto. Y el Señor Jesús le dijo, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y vi 4 días muerto, resucitado, el Lázaro. Por eso, amados, si tú estás pasando por tristezas profundas, por cosas terribles que te están pasando, está bien. Ponte triste. Si quieres llorar, llora. Si quieres gritar, grita. Pero hazlo delante de Dios. Hazlo delante de Él. Derrámate, derrámate. Y Él te escuchará. Ya te ha salvado antes, ya te ha ayudado antes. Él es fiel, Él es bueno. Él no te va a dar un pedazo de piedra si tú le pides pan, ni una serpiente si le pides un pescado. Él no es cruel, Él es bueno. Por eso dijo el Señor, en este mundo tendrán muchas aflicciones, pero pero cobren ánimo, porque yo ya vencí al mundo. Por eso, todo lo que te pase, todo lo que nos pase, todos los que nos sobrevenga, enfermedades, pobreza, carencia, persecuciones, encarcelamientos injustos y tanta cosa mala que el adversario quiera echarnos, porque nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra principados, gobernantes, potestades y huestes de maldad, que hay que reprender, que hay que luchar, que hay que pedirle, Señor, que pelee por nosotros. No somos sacos de boxeo, no somos perillas para que el diablo venga y nos golpee cada vez que él quiera. Tenemos poder, tenemos autoridad, solamente que hay que pedirle al Señor, que hay que buscarlo, que hay que decirle, Señor, si he sido yo, perdóname, perdóname, pero si es el enemigo que injustamente me está haciendo esto, repréndelo. Y empieza a pelear por tu familia, empieza a pelear por tu economía, empieza a pelear por tu salud, empieza a pelear, empieza a luchar. No pelees contra Dios, sino pídele su ayuda para que te defienda. Porque muchas veces es el diablo que te está provocando. Así como lo hacía Penina en contra de Ana, que día a día la molestaba hasta el punto de amargarla. Por eso pídele al Señor, pídele que te defienda y Él te defenderá. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Es por eso que el Señor te bendiga, mi hermano. Ánimo, que el Señor te bendiga, te guarde, te proteja, haga resplandecer su rostro sobre ti, bendiga tu pan y tu agua. Te bendiga y te dé salud, te prospere en todas las áreas de tu vida, así como ha prosperado tu alma, porque tu alma ha prosperado porque el Espíritu Santo está contigo, porque el Padre está contigo, porque el Hijo está contigo. Tú eres próspero en tu alma. Y así como tu alma está prosperada, así también vendrá tu prosperidad en todos los ámbitos, en tu salud, en tu familia, en tu matrimonio, en tu casa. Y aquellas promesas que Dios te dio personales, Dios te las cumplirá. Dios es un Dios fiel
que vela sobre su palabra para que se cumpla. Y Él lo hace. Bendiciones.